Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar lo concerniente a números complejos. Para ello, nosotros hemos preparado una serie de videos en los cuales en la primera parte vamos a ver nosotros las características de los números complejos. En una segunda parte, nosotros vamos a ver las operaciones con los números complejos y finalmente vamos a ver una de las aplicaciones que tienen los números complejos, ¿verdad? Bien. Para iniciar, lo primero que tenemos que tratar de entender es sobre la utilidad que tienen los números complejos. Y para ello, un ejemplo de la vida real, nosotros aquí podemos observar cómo Amazon promociona dos audífonos muy similares entre sí, de buena marca ambos, solo que el uno cuesta $259 y el otro vale, bueno, prácticamente 260, ¿verdad? Y el otro vale 60. ¿Por qué hace que el uno sea mucho más caro que el otro? La respuesta se encuentra en una de las características que tiene el más caro, que es una mejor impedancia. La impedancia es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Y esto se representa mediante el número complejo Z igual a R más IX. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es precisamente con este tipo de expresiones, lo cual empecemos definiéndolo. En el libro, en el capítulo 9, la definición 9.1, nos dice que los números complejos es igual al conjunto de todos los valores z que son igual a la suma de x más y, tal que los valores de x y y pertenecen a los reales, e y elevado al cuadrado es igual a menos 1. Esto implica, evidentemente, que y, el número imaginario, es igual a la raíz de menos 1. Y como es obvio, nosotros estamos sacando la raíz cuadrada a un número negativo. Por eso es que decimos que el valor es imaginario y por eso se lo denomina como i. Muy bien. Para representar estos números complejos, nosotros lo podemos hacer mediante un par ordenado de la forma XY. Obsérvese que aquí no se pone i porque obviamente se supone que este punto está en el plano complejo. Entonces ya se sabe que el valor de y es imaginario. Si lo quiero representar en su forma rectangular, sí debo de colocar el valor de i. Entonces tendría x más y. Y también se lo puede representar en la forma polar, ¿verdad? Como lo veremos más adelante. De la forma r es igual a e elevado a la i teta. ¿De acuerdo? Un ejemplo, encontramos el número complejo 1,1, donde 1 representa la parte real y 1 representa la parte imaginaria. En su forma rectangular, tenemos aquí 1 en la parte real más 1 en la parte imaginaria, y vale 1 en este caso. Y también podemos verlo, y aquí también sabemos que el valor de x y pertenece a los reales. Y también nosotros nos damos cuenta que cuando el número complejo, ¿verdad?, no tiene la parte imaginaria, se lo llamará un real puro. Mientras que si no tiene la parte real, se lo llamará un imaginario puro. También una representación que usamos usualmente es que la parte real de z es el valor de x y la parte imaginaria de z es del valor de y. ¿De acuerdo? Luego nosotros hablamos también del conjugado del número complejo, el cual es otro número complejo que, teniendo la misma parte real de un número complejo, su parte imaginaria tiene un sentido negativo. Es decir, que si yo tengo un número complejo x más y, su conjugado z con barra en la parte superior, que representa que es el conjugado, sería un número complejo que tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria tiene signo contrario. Por ejemplo, tenemos nosotros el número 3 más 2i, 3 es la parte real y 2i es la parte imaginaria. Su conjugado, z con barra, será igual a 3 menos 2i. Obsérvese que la parte imaginaria tiene sentido contrario. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el número conjugado 2 menos i. En este caso, el signo contrario del conjugado va a ser igual a más i. Obviamente, z barra sería 2 más i. Cuando hablamos de exponenciación de un número complejo, ¿verdad?, lo relevante es la exponenciación que tiene la parte imaginaria. Porque, como nos acordaremos, y es igual a la raíz de menos 1. Entonces, si se comienza a elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc.,
¿A qué va a ser igual? Bueno, si lo elevamos al cuadrado, obviamente el radical se va y me va a quedar menos 1, como lo habíamos puesto en la definición. Si lo elevo al cubo, quiere decir que voy a multiplicar 3 veces raíz de menos 1, lo cual quiere decir que la raíz se me va y me queda el menos 1 que multiplica la i, me va a quedar menos i. Si lo elevo a la cuarta, obviamente ahí lo que me va a quedar es el valor positivo 1. Y si lo vuelvo a repetir, si lo elevo a la quinta, ¿verdad? Se vuelve a repetir la secuencia. Elevado a la quinta va a ser igual a menos 1, elevado a la sexta va a ser igual a menos 1, elevado a la séptima va a ser menos i, y elevado a la 8 va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, dado la parte cíclica que tiene la exponenciación de los números complejos, nosotros podemos calcular el exponente del número tal como i elevado a la 631. Para ello, vamos a utilizar las propiedades de los exponentes, ¿verdad? 631 se lo puede expresar como 630 más 1. Por tanto, i elevado a la 631 podría ser expresado como i elevado a la 630 más 1. Como todos sabemos, esta suma en el exponente significa que se están multiplicando bases iguales, solo que el uno tiene exponente 630 y el otro tiene exponente 1. Nos damos cuenta que 630 es un número par, por tanto lo podemos expresar i elevado a la 631 como i al cuadrado que multiplica 315, porque 315 por 2 es igual a 630. Y si elevado a la 1. Ahora, si recordamos lo anterior, i al cuadrado es menos 1. Entonces lo que vamos a tener es menos 1 elevado a 315 por i. Dado que es un número impar al que está elevado, obviamente el resultado va a ser negativo. Por tanto, lo que voy a tener al final es que i elevado a la 631 es equivalente a decir i elevado al cubo, que es igual a menos 1. Menos i, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos nosotros simplificar las operaciones de exponenciación de los números complejos, de la parte imaginaria, ¿verdad? Cuando hablamos de igualdad de números complejos, ¿verdad? Los números deben ser iguales si es que su parte real es igual a la parte real de otro número complejo y su parte imaginaria también lo es igual a ese número complejo. Quiere decir que si yo tengo el número z1 que es igual a 3 menos 2i y digo que es igual a un número complejo 2a más bi, eso solamente puede ser igual si es que a, la parte de a, la parte real de z2 es igual a la parte real de z1, que en este caso sería igual a 3, y si la parte imaginaria de z2 es igual a la parte imaginaria de z1, que en este caso sería menos 2. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Y aquí ya se observa que hay una operación algebraica. Si z1 es igual a 1, 2 y z2 igual a más b, este sería el componente real, y a menos b, que es el componente imaginario, la única manera que z1 sea igual a z2 es que a más b, la parte real de z2, sea igual a la parte real de z1, es decir, debe ser igual a 1. Y la parte imaginaria de z2, a menos b, sea igual a la parte imaginaria de z1, que vendría a ser igual a 2. Y como observamos, tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Y como ya sabemos del capítulo de matrices, al resolverlo nos va a dar que a igual a 3 medios y b igual a menos 1 medio, que serían los valores de a y b para que la igualdad entre los dos números complejos se dé. ¿Cómo representamos nosotros a un número complejo? Obviamente no se lo hace en un plano cartesiano, se lo hace en un plano complejo, ¿de acuerdo? Entonces, en este plano complejo, que también se lo conoce como diagrama de Argand, nosotros observamos que el eje Y ahora es el eje imaginario, mientras que el eje X es el eje real. Observamos que el punto complejo, ¿verdad?, de que nosotros habíamos hablado, XY, representa un valor de X y un valor de Y, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros graficamos al complejo dentro del diagrama de Argand, ¿de acuerdo? Ahora, para determinar estos valores, nosotros nos percatamos que efectivamente yo puedo calcular el R a través de trigonometría,
viéndolo como si se tratase de un triángulo rectángulo, en donde R representaría la hipotenusa. En el número complejo, R representa el módulo del número complejo. Por tanto, el módulo del número complejo, que se representa z en barras horizontales como si fuera valor absoluto de z, que será igual a x más y, se lo calcula mediante la raíz cuadrada de x cuadrado, el valor de x al cuadrado, más el valor de y elevado al cuadrado. El ángulo θ, que también se le llama el argumento, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos también por trigonometría. Evidentemente conozco el lado opuesto que es y, el lado adyacente que es x, por tanto θ va a ser igual al argumento del complejo, que vendría a ser a la tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿De acuerdo? Y entonces lo que nosotros vamos a darnos cuenta es que dependiendo de los valores de x y y, nuestro número complejo caerá en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿verdad? Si el valor de x y el valor de y correspondiente al número complejo ambos son positivos, entonces nuestro número complejo caerá en el primer cuadrante, es decir que θ debería estar entre 0 y pi medios. Si el valor de x, por ejemplo en este caso x es negativo y el valor de y es positivo, entonces θ estaría entre 90 grados y 180 grados, es decir, el segundo cuadrante. Si el valor de x, en este caso nuestro número complejo, la parte real es negativa, nuestra parte imaginaria también es negativa, entonces estaríamos nosotros en el tercer cuadrante. En este caso, θ estaría entre pi y 3 pi medios. Y finalmente, si nuestro número imaginario, ¿verdad?, es 2 en la parte real y menos 1 en la parte imaginaria, obviamente estaríamos hablando del cuarto cuadrante, en donde obviamente x es 2 y y es menos 1, ¿verdad? X es positivo y es negativo, estaríamos en el cuarto cuadrante, y por tanto el ángulo θ estaría entre 3 pi medio y 2 pi, ¿verdad? Y luego, y finalmente, nosotros vamos a hablar de la identidad de Euler. En este video, ¿verdad? Cuando hablamos de la identidad de Euler, debemos recordar un poco de trigonometría, en donde efectivamente nosotros nos damos cuenta que si z igual a x más y x es igual a r coseno de θ, y y igual a r seno de θ, yo reemplazo el valor de x por r coseno de θ y y por r seno de θ, saco un factor común r, me quedaría r que multiplica coseno de θ más y seno de θ, y este valor, ¿verdad?, coseno de θ más y seno de θ, como se le ha demostrado en ecuaciones diferenciales, aquí no lo vamos a hacer nosotros porque necesitamos los conceptos de derivadas, que todavía no se puede aplicar aquí, derivadas y series, que no se aplican en el técnica. Vamos a darnos cuenta que esta identidad de Euler elevado a la i θ va a ser igual a coseno de θ más i seno de θ. Quiere decir que yo puedo reemplazar, ¿verdad?, z como r por e elevado a la i θ, que sería la gráfica del complejo en su forma polar. Hasta aquí este video, continuaremos con otras características en los próximos videos.